generar conciencia sobre lo nacional siempre es positivo. Y ahora tenemos una oportunidad, siempre y cuando también nosotros, los salteños principalmente, asumamos el compromiso de comenzar a reflexionar sobre lo que es la gesta güemesiana, como diría Juan Carlos Dávalos, la tierra en armas, ¿no? Porque el país está ávido, el país tiene un signo de preguntas muy profundo, muy amplio, y quiere, o sea que eso es muy importante, por lo que pude captar, quiere acercarse a Güemes, a la gesta, quiere acercarse a esa visión, digamos, continental, quiere acercarse para analizar en qué consistió el proyecto sanmartiniano, qué significancia tiene la unidad de los pueblos sojuzgados y fundamentalmente el rol de las capas y de las napas sociales. Usted sabe que cuando me dice el rol de las napas sociales, uno se pone a repasar cosas, ¿no? Y yo los otros días decía en el noticiero, me tocó trabajar justamente el día 17, el mediodía, y decía, pensar que a Güemes lo matan extraños, por españoles, pero propios también, porque hay un sector de la aristocracia que colaboró dando información en ese tema. ¿Es cierto? No, la oligarquía salteña no colaboró. La oligarquía salteña planificó y ejecutó la muerte de Güemes. Ah, no la ejecutaron los españoles. No, el ideólogo de todo ese maquiavélico plan antinacional y antipopular fue Facundo de Zuviría. Yo tengo uno de mis libros donde, digamos, doy a conocer 155 firmas, fueron muchas más, pero 155 nombres y apellidos, de los que firmaron lo que se denominó todo un proceso desarrollado entre el 24 de mayo de 1821 y el 31 de mayo de 1821, que es un golpe de Estado. Es el primer golpe de Estado de la vida política salteña. En Salta, el primer precedente de un golpe de Estado es el golpe que se le da a Güemes. Se lo saca a Güemes y se lo reemplaza por Saravia. Un golpe de Estado que es sofocado incruentamente por Güemes, sin disparar un solo tiro. Al contrario, hubo un tiro sobre un determinado espacio del campo de la Tablada, que fue de uno que tenía que ir a parlamentar con Güemes y tenía una pistola abajo del poncho, y le hace un tiro que por suerte le erró, y Güemes lo persigue, la persona esta ingresa a la ciudad, y cuando lo tiene a distancia de sable, que lo podía haber cortado en dos, le corta el poncho, como diciéndoles, vos podés seguir cabalgando, pero tu dignidad queda conmigo. Entonces, digamos que aquí hubo dos proyectos que están vigentes, que están palpitantes. Es decir, perdóneme por la interrupción, sí, pero la grieta tiene 200 años. Y 206 años. Es decir, cuando se comienza a pergeñar el Estado, se genera una grieta, ¿no? Una grieta que en lo que es decir, yo por así planteo algo, es decir, hubo un proyecto de dominación, un proyecto continental de dominación, por lo tanto era necesario un proyecto continental de liberación. Y ese proyecto continental de liberación se genera a partir del momento en que comienza el proceso de conquista y colonización. Y que en nuestro país, en nuestra nación, tiene su primer precedente, digamos, en cuanto a una expresión de resistencia y de manifestación de organización, con la Confederación de los Pueblos de Aguito Calchaquí a partir de 1543. Lo que ocurre es que con el cacique Juan Calchaquí, lo que ocurre es que nosotros, los argentinos, tenemos un pequeño gran problema, que es que conocemos medianamente, y normalmente un poco mal, la historia de los primeros 206 años del Estado Nacional, pero no conocemos la historia de la nación, que no tiene menos de 8.000 años, o sea que nos queda una linda tarea. Y esos 206 años estaban pervertidos, desvirtuados, menoscabados, porque bueno, se los escribió con la pluma de los vencedores, y bueno, a Güemes
dentro de ese contexto lo habían matado por pata y lana. Güemes, según la pluma del, del Manco Paz, era un cobarde que nunca estaba en el frente de batalla. En definitiva, peleábamos contra los hermanos, y resulta que toda la documentación, tiene miles de documentos, entre lo que escribieron San Martín, Güemes y Belgrano, miles de documentos, hablan, digamos, con los epítetos, con los calificativos que se habla. Entonces, todo eso creo que debe ser vuelto a poner en la palestra, digamos, para que nosotros lo podamos reconquistar. Güemes es un paradigma nacional. Primero, porque es el más coherente con San Martín en el sentido de no enchastrar los sables con sangre americana. Es decir, el ejército es un ejército americanista de visión continental, pro-independentista, pro-libertador, anti-imperial y de liberación. No está para la guerra civil. Y el que supo generar una coherencia con ese postulado fue Güemes. Güemes no puso sus fuerzas al servicio de la guerra civil. Inclusive hasta el propio Belgrano, a partir de 1819, Rondó le tuerce un poco la muñeca, porque fue un eterno desobediente, un magistral desobediente Belgrano. Siempre que desobedeció al puerto, le fue bien y allí está su gloria. Y se dio cuando hace retroceder un ejército que estaba en una playa de estacionamiento, porque Tucumán tiene la gloria de haber sido donde se peleó la batalla de Tucumán, y después fue una playa de estacionamiento donde se alimentó la ociosidad de todo un ejército a costa del sacrificio de todo el resto del noroeste, actual noroeste argentino, y fundamentalmente de los hermanos bolivianos, ¿no? Que nosotros no lo tenemos en cuenta. Con Juan Azurduy a la cabeza. Y el Moto Méndez, hay una multiplicidad de hombres y mujeres que fueron. Y fue un comandante de guerrilla y líder de caudillos, ¿no? Tanto de lo que actualmente es Argentina como de lo que hoy es Bolivia. O sea, es un estadista. Güemes es profundamente un estadista. Le hago una pregunta que el otro día estaba leyendo algo de Felipe Piña, que tiene una visión interesante, pero de todas maneras sobre Güemes vino a investigar a Salta. Él decía, si el puerto le hubiera dado el apoyo a Güemes, probablemente San Martín no hubiera necesitado de Bolívar. Y que no se trataba, nos necesitamos todos, nos seguimos necesitando todos. El proyecto es coherente. Es decir, es un movimiento de pinzas. Güemes en ese contexto juega un rol netamente defensivo, y cuando tendría que haber cumplido el rol ofensivo, lo asesinan. Güemes es una magnífica oveja negra dentro de la historia nacional. Es decir, en realidad Güemes y Belgrano tendrían que haber estado comprometidos con un proyecto de conservadurismo. Tenían que haber estado jugando al favor del interés español, donde el contrabando por esos tiempos, comienzo del siglo XIX, desde el siglo XVIII, había hecho un descalabro total de las estructuras del sistema colonialista español, y contrabandeaban todos los sectores sin excepción alguna. Y se habían hecho ricos. Belgrano es hijo de uno de los cuatro más ricos del ex virreinato de Río de la Plata. Y jugó a favor de una causa, a pesar de que la burguesía, que emerge en los 6 días de mayo, porque es la toma del poder político por parte de la burguesía nacional, le expropia todos los bienes. Es decir, Belgrano muere pobre, no porque haya sido pobre y no se le reconoció, sino que deviene de una familia de muy buen pasar financiero económico, y él conjuga el desafío y su compromiso con un proyecto donde hay otras cosas. Hay el emerger de un nuevo Estado, ahí está la posibilidad, digamos, de independizar estados, y ahí está San Martín, y fundamentalmente de pergeñar, digamos, una nueva puesta en escena, ¿no? Que, bueno, eso fracasa, es un proyecto que está pendiente, digamos. Usted decía, en la aristocracia programó y ejecutó la muerte. ¿Por qué esta situación? ¿Hay cuestiones de impuestos, hay cuestiones de distribución de tierras? Hay de todo un poco. Es decir, no se olvide que Güemes impone porque muere siendo gobernador de Salta, ¿no? De los 3 paradigmas que tenemos,
San Martín, Güemes y Belgrano, dos de ellos fueron gobernadores de Salta, Belgrano y Güemes. Güemes es gobernador de Salta, impone lo que se denomina el fuero gaucho, que es el primer precedente gremial en la historia nacional, que defensa, digamos, de los trabajadores, en este caso de los trabajadores agrarios, de los trabajadores rurales que conforman parte de su milicia. E impone durante su gobierno el primer precedente reivindicativo de los derechos de la mujer y los niños, por ejemplo. Acá hay muchos intereses afectados, es decir, al pueblo, al hombre rural que conforma parte de su milicia, le podía pedir que ponga a disposición el caballo, su chuza, su guardamonte, su boleadora, y en riesgo su vida, y el abandono de su rancho y su mujer y sus hijos. Pero los pudientes tenían que sustentar económicamente esto. Y además les preocupaba que tuvieran armas sus peones, ¿no? No, y aparte le afectaban los derechos, porque Güemes les da una serie de derechos, reitero, con el fuero gaucho. Pero hay un hecho clave en la historia, que es en 1819, Belgrano sanciona una determinación porque percibe de que los españoles estaban siendo subterráneamente, subrepticiamente alimentados, había comercio subterráneo con el enemigo. Entonces hay una dura puesta ahí, una dura determinación que dice esto se acabó. Y cuando se conoce esto, surge la contrapropuesta, reabrir las rutas comerciales. Basta de guerra, volver a negociar, digamos, eso era. Y en ese contexto San Martín desembarca en Lima y le hace la impronta para que Güemes comience la etapa ofensiva. Güemes pide 5.000 pesos. Dice, es el último empréstito que le pido. Aparte, no hay ninguno de los aportes que se hayan realizado que no hayan sido devueltos por el Estado. Porque aparte, pues el Estado lo tomaron ellos, ¿no? Se hicieron dueños de Estado y afianzaron todo el statu quo con la sanción de la Constitución de 1821. Con los restos calientes de Güemes, dieron, digamos, fortalecieron ese statu quo. La Constitución de 1821 era el sustento de la oligarquía en el poder. Es una traición al plan sanmartiniano, al Estado emergente, a la lucha güemesiana, al esfuerzo del pueblo. Entonces, acá hay muchos intereses en juegos. Es decir, no solo hay miopía en algunos, sino que directamente hay anteponer intereses sectoriales y personales a la gran causa nacional. Esto es una cosa que está siempre vigente. La gran grieta que decía usted parte de los días de mayo, es decir, nosotros lo vemos entre Saavedra y Moreno. Claro. Eso está absolutamente claro. Surge en la Asamblea de 1813, una asamblea soberana, como para que hay alguno que sostiene que no se puede hablar de que había intenciones independentistas, porque estábamos comprometidos con la madre patria. No, de primera instancia, le digo más, acá hay documentos en Salta, que antes de que ocurran los hechos de mayo, porque hay dos generadores de todo este movimiento que son salteños, son tres si quiere, son los hermanos Gurruchaga y Moldes, ¿no? José de Moldes. Ellos están en España, respondiendo a los intereses comerciales de sus padres, que tenían un espectro comercial financiero muy importante. Y ellos sustentan gastos allá para que luego vengan 43 americanos que se desparraman sobre la epidermis territorial de América con esta buena nueva, es decir, que se avecinaba el mayo, digamos, si usted quiere llamarle en una metáfora, americano. Digo que mayo es una metáfora porque en las noticias de mayo y el acontecer condescendiente surge acá en Salta en junio recién, ¿no? Pero es un mayo metafórico. Y bueno, y ahí están, Montúfar, están todos desparramados a lo largo y ancho de América, O'Higgins, etcétera, etcétera. Entonces, acá hay muchos intereses en juegos, hay una clara posición nacional. Pero yo digo que cuando se decide la conformación del Estado Nacional, aflora la conciencia de lo que es nación. Y cuando aflora la conciencia de lo que es nación, ya se puede hablar de patria. Nosotros hemos sido dependientes, ya lo decía el Inca Yupanqui en las Cortes de Cádiz cuando Napoleón invadió España, que da lugar a una serie de movimientos, Mayo por ejemplo, y el Inca Yupanqui decía,
un pueblo que oprime a otro no merece ser libre. Y otro Yupanqui, en este caso Atahualpa Yupanqui, hablando de esto de las grietas y hablando, digamos, de dónde están los pobres y de dónde están los que supuestamente tienen riquezas, porque uno dice, Güemes murió pobre, Belgrano murió pobre, San Martín en el exilio. Yo creo que Atahualpa Yupanqui alguna vez dijo algo que responde a eso, decía, pobrecito mi patrón, pobre, cree que el pobre soy yo. ¿No? Entonces yo creo que hay respuestas allí. Y después en 1809, una junta tuitiva en la ciudad de La Paz, es muy largo el manifiesto, muy lindo, que se cree que responde a la pluma de Monteagudo, en una línea que rescato yo, dice, hemos mantenido un silencio bastante parecido a la estupidez. Entonces todo esto aflora, todo esto nos posibilita reencontrarnos en la dialéctica y fundamentalmente en las entrañas, digamos, de algo que nos pertenece, que es nuestra historia.